algún rasgo, pasa por un momento de ocultamiento a un momento de orgullo y de darle la vuelta y afirmar esa identidad como algo positivo y que tiene además una raíz histórica y una razón de ser. En todo este proceso lo que ocurre entonces es la politización de la identidad, y la politización conlleva un reconocimiento de la lengua, o sea, en qué idioma habla el mestizo. Habla obviamente un idioma castellano, pero un idioma castellano totalmente plagado de aymarismos que lo acercan al mundo aymara y que crean una suerte de lengua franca. Entonces es a través de la oralidad del castellano que podemos descubrir estas marcas de lo aymara en la identidad del mestizo, y muchas veces es más discriminado por hablar mal castellano un mestizo que un aymara, porque en el caso de una persona aymara hablante como primera lengua, no se, o sea, se hace con una condescendencia, una especie de paternalismo lingüístico de decir, claro, es que él no habla el castellano como primera lengua, pero hay mucha gente mestiza que tiene un manejo diferente del castellano y que ha incorporado sintaxis y construcciones que provienen de la aymara, aun si él mismo o ella misma no lo habla. Entonces ese estrato intermedio de oralidad mezclada es lo que a mí me ha interesado mucho desarrollar, y de hecho por razones pragmáticas yo efectivamente he aprendido el aymara con más soltura y facilidad desde el momento en que yo ya me he dado cuenta que yo ya hablaba aymara, pero en castellano, es decir, construía mis frases y mis formas de hablar en castellano con toda una sintaxis que venían del aymara. Entonces eso me ha facilitado mucho darme cuenta, y además eso me ha ayudado a lanzarme a hablar el aymara, porque me he dado cuenta que hay una lógica lingüística, una sintaxis que me permitía ya entenderme en un mundo multilingüe, ¿no? Entonces, hoy en día hay procesos de esencialismo étnico que a mí me preocupa muchísimo, que no dan margen ni a la pluralidad ni a los estadios intermedios de la etnicidad. Y eso también se refleja en una creciente vigilancia sobre el idioma, ¿no? Es decir, hay como un purismo tanto del aymara como del castellano, que están en realidad alejando al hablante de los textos, ¿sí? El texto que se produce con una aymara gramaticalmente puro, muchas veces la gente hablante de la aymara no lo entiende, ¿sí? Porque ya muchos de esos términos o son neologismos inventados para sustituir préstamos del castellano, o son palabras que han caído en desuso. Entonces, en realidad, muchos programas de educación intercultural bilingüe caen en saco roto por el hecho de que están totalmente alejados de la experiencia cotidiana del hablante, que habla con una aymara lleno de préstamos. Entonces, lo mismo pasa con la gramática, ¿no? O sea, la emisión vocálica, que es muy propia del idioma hablado, se elimina, y por lo tanto se le ponen las vocales finales a todo y prácticamente lo vuelven una aymara ininteligible. Entonces, todas esas fallas, yo creo, y la última, que es el hecho de que hay muchísimas variantes dialectales en el aymara, y la experiencia ha hecho que un cierto sector de un cierto lugar y de una variante lingüística, que es un poco lo que llaman el aymara machaqueño, la aymara de la zona de Jesús de Machaca, Santiago de Machaca, San Andrés de Machaca, que es toda una antigua marca de la provincia de Pacajes, es la que ha generado y ha producido más lingüistas, y de ahí viene el dominio sobre las otras variantes dialectales, y hay una homogeneización en el sistema
de escritura y tanto también en el léxico, y por lo tanto hay un alejamiento del hablante real de otras variantes, sobre todo en el sur, en Potosí, en ciertos lugares de Chuquisaca, no entienden para nada los libros de la Reforma Educativa. Entonces hay un montón de brechas entre lo oral y lo escrito, entre la cultura oficialmente aceptada de la Aymara y la cultura realmente practicada con todas sus mezclas y con todas sus préstamos y sus innovaciones también, porque hay también una tendencia a crear neologismos, que es lo que enriquece finalmente el idioma. Entonces yo he optado también por escribir en castellano con una cantidad de palabras que van como salpicando mi texto y poniendo esas palabras en un glosario, porque sería hacerle un flaco favor al idioma el poner un simple asterisco o un paréntesis para explicar con una palabra otra palabra en aymara, porque en realidad uno tiene que explicar por ser un lenguaje polisémico, con una capacidad de decir muchas cosas a partir de una raíz y varios sufijos, pues no se puede explicar con una sola palabra, no hay traducción palabra por palabra. Para poder entender una palabra como aña o amuyu, tiene uno que es prácticamente un párrafo de explicaciones, y por eso yo he optado por el glosario. Pero eso también le da una cualidad, y a mí me sorprende mucho cuando me encuentro en Chile con las compañeras que me han invitado y me dicen, nosotros somos cheques, ¿ya? Y entonces la idea de los cheques ha cundido, ha dado como una pauta a muchísima gente, y eso a mí me fascina, porque es lo mismo que champurrio, es decir, sabemos, tenemos conciencia de que somos personas impuras, contaminadas, mezcladas, que somos o bien indios con mezcla de blanco o blancos con manchas de indio, pero que estas manchas no se fusionan. Entonces hay también una leve sospecha de que la noción de hibridez que ha sido desarrollada por García Canchini resulta ser un poco ligera para expresar los dolores, los sufrimientos de este transitar entre dos mundos y no estar bien en ninguno de los dos, ¿no? O sea, entrar y salir de la modernidad no es una cosa voluntaria, sino es a veces, pues a uno lo botan a patadas de la modernidad, y el momento en que pierde el trabajo y pierde el salario, pues no es ningún chiste entrar y salir de la modernidad. Y también el hecho de que lo híbrido, bueno, siempre hemos criticado desde el mundo aymara, la mula es híbrida, no se reproduce, es una entidad, digamos, poco fértil, ¿no? En cambio, lo cheje es precisamente por albergar una contradicción que no se termina de cruzar, no se termina de fundir ni fusionar, viene a ser una contradicción explosiva con la cual convivimos, y eso nos hace seres peculiares, agónicos, que estamos batallando entre uno y otro polo, lo que puede derivar en una suerte de esquizofrenia colectiva. Eso lo plantea Georges Bateson, y él nos ha enseñado que la idea del double bind, del doble mandato, nos pone ante mandatos contradictorios, que por cumplir uno tenemos necesariamente que traicionar otro. Entonces estamos viviendo en un proceso permanente de tensión. Entonces, a partir de la lectura que hace de Bateson, la Gayatri Spivak, yo retomo la idea de el double bind como el pachuima en aymara, que es el tener el corazón dividido entre dos orientaciones, pero que ese pachuima se puede convertir en cheque, es decir, cuando te haces cargo de la contradicción, y la contradicción vivida, habitada y de algún modo limando las asperezas, permite una convivencia en
contradicción. O sea, el conflicto se vuelve, en lugar de ser una aporía paralizante, se convierte en un potencial emancipatorio. Esa es al menos la propuesta. Y esto se tiene que expresar en todos los terrenos, en la lengua, en el arte, en la música y en todas las fronteras que cruzamos. Entonces, el otro elemento que a mí me ha guiado mucho es la temática de trabajar en simultáneamente el arte y el conocimiento, la ciencia y la estética, el conocimiento racional y el conocimiento sensorial e intuitivo, y también el trabajo intelectual y el trabajo manual. Entonces, todas esas dualidades nos permiten generar unas formas de coexistencia de los contrarios que son sumamente enriquecedoras. Yo no sé, yo he encontrado muchísimos grupos en este viaje y en todos los viajes que hago por el continente. He encontrado muchísimos grupos que están experimentando justamente esta dinámica de mutua fertilización entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y es notable y es muy estimulante ver esos grupos que han hecho de cruzar fronteras una forma de vida muy armoniosa, muy productiva, muy creativa, y que no se hacen lío, digamos, con las indefiniciones o las contradicciones. Entonces, ese es el otro elemento que me parece que nos aporta la oralidad y nos aporta también la posibilidad de habitar la academia sin sufrir tanto, ¿sí? Porque ocurre que, claro, si uno se obsesiona, digamos, con los requisitos, sobre todo hay un tema que a mí me preocupa de las últimas cosas que he visto de la academia en América del Sur, y es la velocidad, ¿sí? O sea, hay como que demasiada demanda de demasiada cantidad de lectura, de demasiada exigencia de escritura, que no da pausa y que no da chance a tomarla con calma y pensar con cuidado y escribir poco, pero con cierta profundidad. Entonces hay como una exigencia de rendimiento casi cuantitativo que a mí me preocupa como estilo de la academia, y también hacer todo en poco tiempo, ¿no? O sea, hacer un módulo que dure 5 días, ¿no? Yo no, ya he dejado de aceptar invitaciones donde tengo que dictar un módulo en 5 días donde no les da chance ni de leer las cosas. Y por eso hago el curso de Sociología de la Imagen en La Paz, que duró 1 mes y son 3 veces por semana, que da chance de un día libre para ponerse a leer o para hacer los trabajos de exploración y los ensayos visuales que son parte del curso, ¿no? Entonces me lastima mucho ver estudiantes con ideas que están como un botón de flor, están a punto de florecer y los tapan con un montón de libros, y esas ideas propias escasamente pueden florecer. Entonces he optado también por proponer metodologías para solventar estas dificultades, ¿no? Y el método, la defensa del fragmento es una de las metodologías, es decir, saber que uno no tiene por qué tener un edificio estructurado de ideas que a partir de un elemento conceptual muy claro vaya deduciendo y vaya acercándose a la realidad para analizar. Al contrario, me parece que eso es una forma de colonialismo intelectual, y que más bien lo que tenemos que hacer es de la descripción, a convertir la descripción en un modo de pensar conceptual, y luego hacer de las descripciones como viñetas, y hacer también de los vacíos y puntos de interrogación formas de nexo entre fragmentos que nos permitan armar una pirámide desde abajo hasta darle una forma conceptual. Y esa manera, que yo le llamo el ensayo visual, ha permitido también rescatar la oralidad, ¿sí? O sea, la oralidad
es aquel estado del conocimiento comunicable cara a cara. Y ese momento cara a cara es fundamental para dar pie a un conocimiento que tenga sentido, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene la experiencia de que la tesis le está costando un ojo y medio y que cada página en blanco es un sufrimiento, pero llega el momento en que en un contexto más relajado, una le cuenta a una amiga de qué es la tesis, ¿no? Y se entusiasma y para una de esas charlas fundamentales